Bendiciones. Qué lindo estar nuevamente con ustedes esta preciosa mañana, donde el Señor nos permite estar juntos en armonía, haciendo la voluntad del Señor y también creyendo que el Señor nos da instrucciones. Así que les saludo a cada una de las personas que se van a conectar y las que están conectadas en esta mañana conmigo. Creo que es un momento lindo del Espíritu del Señor, donde nos equipa y nos trae esa palabra direccional. Así que levante su mano si puede y declare que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos y vamos a estar, Señor, recibiendo de ti. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites, Señor. Yo te pido por las atmósferas, Señor, que están alrededor, que se someta todo, Señor, a tu perfecta voluntad, Padre de la gloria. Te pido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido sanidad para los que necesitan, Señor, el toque divino, Señor, de la sanidad, Señor. Gracias, Padre, porque enviamos la palabra y me enseña tu palabra, Señor, que cuando enviamos la palabra, ella va a ser por lo cual fue enviada. Así que enviamos paz, enviamos sanidad, enviamos protección en este tiempo glorioso que nos permite estar juntos en esta mañana. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, para mí es un privilegio nuevamente estar con ustedes, dándole honra y gloria al Señor y trayéndole esta palabra que el Espíritu de Dios me ha venido ministrándome, me ha venido trayendo esta sanidad integral a mi vida, porque no crea que solo usted recibe sanidad cuando escucha la palabra o guianza, sino que nosotros también somos los primeros que nos sentamos a la mesa a recibir de este manjar que es la palabra del Señor. Estamos en un mes, en el mes 11º, donde fue proclamado, es el tiempo donde José tuvo la bendición, y nosotros estamos proclamando lo mismo, que este mes es un mes de bendición. A José le decían que él era una rama fructífera, una rama donde él traía provisión. Pues declárelo usted también en su casa, que la provisión del Señor está en su casa, en su vida, con sus hijos, que todo lo que haga va a producir ese fruto deseado, también la provisión que necesitamos. Sin más decir, yo quiero empezar con una palabra que nos fue ministrado y ha sido una palabra que ha venido trayendo sanidad y deshaciendo esos nudos mentales que a veces uno tiene, ¿verdad? Que no entiende. Pues esta es la hora, este es un mes de entendimiento, un mes donde vemos el cumplimiento de la palabra, donde somos equipados por el Espíritu del Señor. Y tal vez usted me va a decir de qué nos va a hablar. Yo les voy a hablar de José, pero antes de entrar al tema quiero dar una pequeña o una breve reseña del por qué yo voy a hablar de los paradigmas, de esos paradigmas mentales que se construyen a lo largo de nuestra vida. Esos paradigmas mentales que se construyen a través de nuestras experiencias, educación, cultura, entorno social, en fin, son muchos factores que construyen esos paradigmas en nosotros. A veces los tenemos inconscientemente, otras veces conscientemente, pero son determinantes en nuestra vida y nos hacen tal vez entender cosas, ¿verdad? Cuando usted entiende lo que el Señor le está hablando. Entonces, al quitar ese paradigma mental, hay un fluir diferente del Espíritu. Y yo declaro que este es el tiempo donde el Señor le está quitando esos paradigmas y nos va a enseñar a caminar en el reino, porque esto es lo que el Señor nos está hablando. Es un tiempo de conocer el reino del Señor. Por mucho tiempo estuvimos en una religiosidad que nos mantuvo tal vez encerrados o nos mantuvo limitados, pero hoy el Señor nos está trayendo esa libertad del Espíritu de Él,
para poder caminar conforme a la voluntad del Señor. Entonces es un tiempo de tomar decisiones, de tener expectativas, de accionar y poder quitar esas estructuras que tenemos en nuestras mentes que no nos han dejado avanzar. Así que voy a empezar ministrando su vida. ¿Por qué? Porque esas estructuras se caen y comienza a declarar esas estructuras mentales que no sabía que las tenía. Hoy es el día que van a caer. Hoy es el día que el Señor hizo para traer libertad a nuestras vidas. Esa estructura que me ha guiado por tanto tiempo, ese paradigma que no me ha dejado tener la transformación que la palabra dice que somos transformados. ¿Por qué? Porque estamos atados a esa experiencia o a ese conocimiento, pero el Espíritu del Señor quiere que hagamos un cambio, una transformación en nuestra forma de pensar. Hay algunos que tal vez no están comprendiendo muy bien la palabra paradigma, porque yo la he escuchado y tampoco no la entendía muy bien, pero se refiere a ese modelo, a ese patrón que sirve en referencia para entender algo. Entonces, es una filosofía, ese paradigma es un conjunto de creencias, suposiciones, oiga qué fuerte, suposiciones que me guían y que guían nuestra percepción de cómo es el mundo y no solamente eso, sino que nos hace interpretar la vida a través de experiencias que hemos tenido. Así que vamos a botar todas esas estructuras y vamos a cambiar de veras, hacer esa renovación en nuestra mente, reemplazando todas aquellas cosas que nos mantuvieron encerrados, que nos mantuvieron sin ver realmente la palabra del Señor con nosotros. Vamos a pedirle al Señor que quite toda esa alteración y vamos a entrar en esa dimensión de entendimiento de la palabra. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo le dije, Señor, yo quiero que me des una persona que bíblicamente hablando, que me enseñe qué es un paradigma y cómo poderlo yo enseñar, no solamente enseñárselo a usted, sino enséñamelo a mí, Padre, para botar esas paredes, esas estructuras mentales que no me dejaron avanzar por mucho tiempo. Entonces, veo que en Génesis 37 el Señor habla de José, de esos 12 hijos que tuvo Jacob. El Señor comienza a enseñarnos que no todos los hijos son iguales, porque nosotros los padres conocemos las fortalezas, las debilidades de nuestros hijos, y cuando uno es hijo de Dios, cuando uno tiene un entendimiento bíblico de la palabra, el Señor le va dando a uno discernimiento, quién es el profeta, quién es el que canta, quién es el pintor. O sea, comienza uno a verle las habilidades a nuestros hijos y quiénes son los que necesitan un poquito más de reforzarle esas áreas. Hay hijos muy inseguros, hay otros que son muy seguros, que se tiran, ¿verdad? Hacer las cosas, y uno tiene que ser, como padre, tiene que estar guiando. Entonces, esto fue lo que le pasó a Jacob. Jacob ve a sus hijos, ve todo lo que hay en ellos y habla con el Señor, y el Señor le da esta visión a Jacob de ver a sus hijos como Dios los ve. Yo quisiera que usted orara y le pidiera al Señor cómo ve el Señor sus hijos, cómo los ve, y ponga atención lo que sus hijos están hablando, y principalmente cuando están pequeños, cuando están en esa formación, porque es ahí donde el Señor les habla y les activa a ellos códigos en ellos, ¿verdad?, que ellos van a tener que desarrollar. Dice, instruye al niño en su carrera, en su vida, instrúyalo, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Qué me quiere decir esa palabra? Instruye al niño con la habilidad que el Señor le dio, empodéralo, enséñale primeramente que es Dios el que le ha dado todos esos dones, y comience a desarrollar en ellos
las habilidades para que ellos cumplan el propósito del Señor. Esto es clave en esta mañana, saber cumplir el propósito de Dios. Yo creo que en las décadas que nosotros nos criábamos, los padres no tenían esa proyección que ahora usted tiene la oportunidad de conocerlo, porque hay mucha información, tenemos más estudio, en fin, hay mucho material que nos ayuda a formar el carácter y el diseño de Dios en nuestros hijos. Así que es un tiempo de pedirle al Señor, muéstrame el diseño, y aunque estén viejos, también vamos a orar por ellos para que el Señor les revele el propósito y el diseño, porque por la experiencia que he tenido como pastor, me he dado cuenta que la gente no sabe que tiene un diseño, que tiene un propósito, y por eso se sienten confundidos y los sueños que el Señor ha puesto en ellos muchas veces los limitan, porque cuántas veces llegaron nuestros hijos a contarnos un sueño y uno, sí, 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 de veras, ¿verdad? Yo creo que como padres de familia vamos a tener que activar nuestros oídos para escuchar qué es el depósito que el Señor les está dando a nuestros nietos, en el caso mío a los nietos, a nuestros hijos, para poderles orientar, porque José fue uno que tuvo un sueño y ese sueño hizo que en los hermanos causara envidia, enojo, por lo que el Señor marcó en él. O sea, el Señor ya le puso una señal a José. Y los hermanos no lo iban a entender, el fachento, bueno, ya me imagino todo el bullying que le hacían, porque el Señor le puso un sueño de realeza. Entonces yo puedo decir que el Señor depositó en él un paradigma, le enseñó lo que él iba a hacer, y eso lo fortaleció. Pero no me voy a adelantar. Y una de las evidencias que le hizo a él entender más fue cuando su papá le entrega esa túnica de colores que causó dolor. Para él fue el comienzo de un viaje doloroso, lleno de pruebas, y también una marca de la manifestación del plan divino. Hay cosas que desde niños a nosotros el Señor nos dio y nos selló, nos marcó, y no ha sido fácil, entender el plan divino que nosotros teníamos que desarrollar. Así que vamos a ver también los desafíos y las adversidades que a veces es el medio que tenemos que atravesar para cumplir el propósito de Dios en la vida. Es algo, yo creo que el diario vivir. Nosotros tenemos que entender que usted y yo tenemos un propósito, y que es una vida no solamente de propósito, sino que también de aprender. Es un aprendizaje para poder manifestar la gloria del Señor. ¿Cuáles fueron esas razones que le permitieron a José mantenerse firme para cumplir todo lo que el Señor dio? Yo diría que un paradigma. Lo diría ahora que entiendo la palabra. Tal vez me van a decir, esa es la palabra de moda. Bueno, esa es la palabra revelada, la palabra que el Señor me dio para esta temporada. No solamente me equipó a mí, sino me dio material para ayudar a muchas personas que tal vez necesitan conocer de este tema. Lo que lo mantuvo firme para cumplir el propósito de Dios en la vida era una combinación de varios factores en los cuales se relacionaba demasiado con la fe. La fe, la práctica de enseñar a nuestros hijos a tener esa intimidad con el Espíritu de Dios, esa palabra que nosotros nos enseñaron desde niños, y me meto ahí en el saco, como dicen. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo de ver a mi abuelita y a mi mamá enseñarnos la palabra. Mi abuelita, si yo llegaba con algo, una vez yo llegué con un problemón, para mí era un problema grandísimo, porque yo tuve un hogar disfuncional, y cuando yo le dije a mi abuelita que cómo me sentía, ella me dijo, no, usted sí tiene un papá.
y el papá suyo la ve de día y de noche, él no duerme, él la cuida. Y para mí esas palabras fueron de fortaleza hasta el día de hoy. Ella leía el Salmo 121 y me leía también el Salmo 23. Igualmente mi mamá. Mami, ella nunca se vio como abandonada porque ella decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ella nunca dijo, no puedo, no tengo. Ella dijo, vamos a ver, esto se soluciona, vamos a orar, yo sé que el Señor nos va a dar. Entonces, toda esa cultura que yo recibo desde niña viene a tomar en mí una fe inquebrantable, un paradigma de fe que me enseña a confiar en el Señor. Eso me mantuvo firme, esto me ha mantenido realmente con seguridad, y a pesar de la adversidad que he vivido, he podido saber que el Señor ha estado conmigo en el viaje de la vida. Ese viaje donde todos estamos y que en algún momento ya llega el momento de partir, pero dice la palabra que el que perseverara hasta el fin. Y yo creo que para perseverar hasta el fin tenemos que tener esa intimidad con el Señor y conocer al Dios vivo. La historia de José la relata muy bien la Biblia, cómo él se enfrenta a numerosos desafíos, como usted y como yo nos hemos enfrentado a desafíos y hemos visto la buena voluntad del Señor, como también nos hemos enfrentado a traiciones difíciles con los hermanos y cosas injustas, adversidades alrededor de nosotros. Y una de las capacidades que al conocer uno al Señor es que podemos perdonar. Y el perdón no es fácil, pero cuando uno le ha creído a Dios, cuando uno ha tenido esa intimidad con el Señor, es el Señor el que le ayuda a ir perdonando. Eso creo que fueron los fundamentos para poder José cumplir todo lo que el Señor le mandó, ese propósito divino que Dios le estableció. Una de las cosas que José tuvo que aprender y aprendió muy bien fue la humildad y la confianza del Señor. Yo me imagino que cuando el Señor le habla y le da el sueño que le dio, y que el papá le diera la evidencia con la túnica de colores, ya él se sintió, bueno, wow, ¿verdad? Pero en medio de todo el proceso que él tuvo, él aprendió humildad y confiar en Dios, que Él estaba con él. ¿Y cómo lo hizo? Porque él tenía esa imagen, esa certeza, eso que el Señor depositó en su espíritu. Yo le hago una pregunta: ¿qué ha depositado Dios en su espíritu? ¿Qué es? Y se lo hago así al frente y le digo, ¿qué es lo que Dios ha depositado en su espíritu? Comience a revisar, porque Dios siempre nos va a dar una palabra. Y cuando digo depositado, es esa revelación que te va a sostener en medio de toda la crisis, en medio de todo. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios, poder sobrevivir y también saber que el Señor va a ayudarles en el tiempo difícil. En nuestra familia lo hemos visto, lo hemos experimentado. Así que necesitamos saber que el Señor está con nosotros, está con usted. Dígale, Señor, si usted no se ha dado cuenta, porque yo creo que hay cosas que no nos damos cuenta, pero cuando reflexionamos, cuando meditamos en la palabra, toda esa meditación de la palabra lo que hace es fortalecer nuestra fe y hacer desvanecer todo aquello que ha querido venir a turbar nuestro corazón. Aquí podemos enumerar diferentes aspectos y mantenernos siempre enfocados en lo que el Señor habló, como lo hizo este hombre de fe, este hombre que confió en el Señor. José, a su larga vida, muestra una profunda confianza en el Señor a pesar de las dificultades que tenía. Así que hoy día tenemos muchas dificultades, tal vez amenazas, acusaciones injustas, cosas injustas que vienen a nuestra vida, pero no importa, porque usted sabe que en su espíritu está plasmado
el Espíritu del Señor y en su mente lo único que lo hace es sobrellevar tal vez la cruz, como dice decían los abuelos, llevar la cruz es saber que el Señor ha hablado y quitar todo resentimiento y quitar toda desesperanza y poder decirle, Señor, yo elijo, tomo la decisión de honrarte a ti con todo mi corazón. Esto yo creo que es el principio de lo que tenemos que establecer en nosotros, la fe y la confianza en Dios. A pesar de las tentaciones difíciles, a pesar de muchas veces de la corrupción que ha habido alrededor, nosotros podemos rechazar todas esas insinuaciones que el enemigo quiera poner. Como por ejemplo, cuando la esposa de Potifar ve a ese gran hombre, ¿verdad? Yo creo que ella había propósito del Señor y era un hombre guapo, a lo que entiendo, ¿verdad? No le voy a quitar méritos. Y dicen que era un hombre bien hecho, como decimos nosotros, pero él tenía una palabra que no quería fallar. Él quería establecer lo que Dios había puesto en su espíritu desde que era muy joven. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo pudo haber sido ese momento donde él, en la humanidad de él, tenía que tomar una decisión? Pero sí hay algo que resalta en la palabra, la integridad que él tenía, la lealtad que él le tenía al Señor, porque no era por lo que él estaba pasando, porque pudo haberse llenado de amargura, porque los hermanos lo tiraron en una cisterna, porque lo vendieron. Y lo peor del caso, dicen que lo vendieron por menos de lo que vendían a un esclavo normal. O sea, lo dieron como un deterioro. Los hermanos le pidieron cualquier cosa porque dicen que me puse a estudiar un poquito y dice que las 30 piezas, ¿verdad? Que era lo que valía un esclavo normal, simple, pero a él lo vendieron por 20 moneditas nada más, que era totalmente descalificado. O sea, le bajaron los humos a José, lo hicieron sentir, bueno, yo diría peor que un perro, perdone la expresión, ¿verdad? Y que no me juzguen por esto, pero hay cosas que le bajaron totalmente a él la dignidad, pero hubo algo más, el paradigma que él tenía, la revelación, el sello que él tenía fue saber que el Señor estaba con él y que él iba a cumplir en algún momento el propósito del Señor. Así que vemos la lealtad del Señor, priorizando el carácter de él, sobrellevando todo lo que él tenía que sobrellevar. El Señor le dio esa fuerza, esa capacidad de ir más allá de las circunstancias. A veces nosotros tenemos que ir más allá de las circunstancias, a pesar de la prueba fuerte. Y se lo digo porque muchas veces llegaron gente a mí y me decían, Linet, pero esto, y me daban todas las razones, pero yo tenía que ver el propósito del Señor en mi vida y enfrentar las pruebas que venían sobre nuestra vida. Y si el Señor lo hizo conmigo, lo hace con usted. Nada más es tomar las decisiones. Tomar las decisiones para poder ver el cumplimiento del propósito del Señor. Esas condiciones difíciles que vivimos, yo creo que es parte de un propósito para poder conocer al Dios vivo. Así que vemos también cómo el Señor le da interpretación a uno en los planes del Señor. De verse después, el Señor le daba a él la interpretación de los sueños. Él en el capítulo 41 habla de esta palabra y nos dice, el 41 de Génesis, habla de todo lo que pasa, ¿verdad? Y ahí metido en la cárcel, todo el proceso que él recibió, pero siempre que él estuvo pasando un proceso, siempre el Señor estuvo con él y estuvo con privilegios, a pesar
de toda la esclavitud que él pudo haber experimentado, las dificultades, los abusos que hicieron. Todo él lo veía de una forma diferente, tal vez que la gente creía que él lo iba a ver. La perseverancia en la adversidad. Usted y yo tenemos que perseverar en esa adversidad, mantenernos a lo largo del tiempo con humildad y sabiendo que el Señor es el que está en el control de todas las cosas. Y yo voy a hacer aquí énfasis, saber que el Señor está en el control de todas las cosas. Él no nos va a dejar nunca, nunca. Los hombres fallamos, todos los hombres fallamos, todos los hombres pecamos. Perdón, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué misericordia que tiene el Señor con nosotros, porque nos da una identidad como hijos de Dios, y esa relación con el Señor, ¿sabe qué hace? Nos da paciencia y resiliencia. Así que la clave para seguir adelante es confiar en el Señor, tener paciencia y resiliencia, que son las claves correctas para seguir ese camino. También la capacidad de perdonar. Yo creo que a pesar de todo lo que pasó, este muchacho José, de ver a sus hermanos todo lo que hicieron, cuando hubo crisis, él pudo perdonar a sus hermanos de toda la traición y ayudarles en medio de una hambruna. El Señor nos va a poner en lugares de privilegios, recuérdese. El Señor nos va a poner en lugares de privilegio. Si usted tiene un llamado, si usted está capacitado, si usted tiene un propósito y tiene definido el diseño de Dios en su vida, téngalo por seguro que Dios lo va a sacar en medio de esas circunstancias. Y nos van a ver, la gente va a ver, y nuestra familia va a ver reflejado en nosotros el carácter transformado a través de la revelación de la palabra, a través de ese sufrimiento, tal vez dirían muchos, pero yo creo que fue ver al Señor estableciéndose en uno, porque somos habitación, y así es como tenemos que vernos, como esa habitación del Señor, que Él no nos va a abandonar, que Él vive en nuestro corazón. Y ahí es cuando comenzamos a entender que tenemos una responsabilidad en el servicio del Señor, y Él nos va a dar una sabiduría. Él nos va a habilitar la sabiduría para poder administrar todo lo que Él nos está poniendo sobre nuestras manos, a pesar de que haya crisis. Viene un tiempo difícil. Y no estoy diciendo, ay, qué pereza, ya le van a hablar del fin del mundo. Yo le estoy hablando de lo que dice la palabra y de lo que se va a cumplir, porque así como se cumplió que el Mesías nació, que fue crucificado, que vino el Espíritu Santo, que ese cumplimiento de la palabra profetizada, vienen momentos difíciles y tenemos que aprender a discernir los tiempos del Señor y actuar con esa responsabilidad, con destreza, para poder ser guiados por el Espíritu Santo. En ese tiempo tan difícil, reconocer el propósito divino en nuestra vida. Así que órele al Señor, dígale: Señor, dame ese reconocimiento del propósito divino que tú tienes para mí. Y dice la palabra en Génesis 50 que José fue a confrontar a los hermanos, pero no para decirles: ahora sí, vea cómo se cumplió lo que la palabra dijo. No, más bien él vio la necesidad que tenía y les enseñó a ellos el plan divino por el cual él había tenido que pasar todo lo que pasó. Él les habló de esa palabra que el Señor le mostró cuando él era un joven. Les certificó que cuando Dios habla, habla. Por eso pongámosle atención a lo que nuestros hijos hablan, nuestros niños sueñan. Yo sé que a veces sueñan, bueno, que yo tenía una que me daban unas películas, ¿verdad?, tremendas, pero yo la escuchaba y me daba risa de lo que ella hablaba.
pero hay que ponerle cuidado. Usted, mamá, usted, papá, que me escucha. El Señor les está dando la oportunidad y la capacidad para que los entienda, para que vea que en ellos el Espíritu del Señor se va a mover grandemente, porque estamos en el tiempo del cumplimiento, lo que dijo la profecía de Joel. Así que estemos a expectativas de lo que están hablando de nuestros niños, por eso tenemos que hablarles, decirles, enseñarles la palabra, poderles ayudar al entender esa palabra y decirles a ellos que confíen en el Señor siempre. Para eso necesitamos formar en ellos un carácter, necesitamos darle una esencia que es la palabra, o si lo puedo decir, ponerles un paradigma de bendición y no de maldición, que ellos son niños de propósitos, mantenerles firme en una fe inquebrantable, con integridad, con capacidad de decirle: usted tiene que perdonar, porque en la medida que nosotros perdonamos, ahí viene la sabiduría de Dios y nos ayuda a reflejar en lo divino de esta palabra que el Señor nos está dando. Aunque hayan pruebas y sufrimientos, el Señor siempre estará con nosotros. José nunca perdió la vista del plan que Dios tenía para él. Siempre se mantuvo en la verdad de la palabra. Lo que quiero dejarles en su espíritu para ir terminando: el paradigma mental es la interpretación de la experiencia, el concepto. Ese paradigma mental se refiere a los marcos de referencia que utilizamos para entender el mundo. En el caso de José, su marco mental transforma a medida que avanza la historia, iniciando también quitando de él el foco de victimización y de resentimiento, quitándole eso para que él comience a él comenzó a tomar un enfoque sabiendo que el Señor estaba con él y que él iba a cumplir el propósito del Señor. Así que necesitamos tener una relación y una experiencia con el Señor. ¿Para qué? Para quitar los paradigmas que traíamos. Ese paradigma de orfandad, de temor, de ansiedad, eso que fue puesto en nuestra niñez, eso que nos causó alguna impresión que no nos dejó caminar. La palabra del Señor dice: llevando el pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. El libro de Romanos 12:2 habla, léalo, el Romanos 12, donde el Señor le habla cómo nosotros tenemos que enfrentar nuestra vida. Y en segunda de Corintios también dice que llevando el pensamiento cautivo a la obediencia del Señor, meditando en la palabra en todo tiempo. Tenemos que pensar en lo bueno, en lo santo y en lo de buen nombre, porque a veces pensamos en tantas cosas y no le damos la oportunidad del Señor de cambiar nuestra realidad por la verdad de la palabra. Cambiemos nuestros lentes, cambiemos nuestra forma de ver, y para eso necesitamos conocer al Dios vivo. Conocer al Dios vivo, meterse en su presencia, estudiar de su palabra y decirle: Señor, ayúdame a cambiar todo lo que no está ajustado al diseño y al propósito que tú tienes para mí. Así que creo que es una pincelada de lo que el Señor nos va a dar en este tiempo, y medite en el Señor. Y meditar es deshacer esos nudos mentales, esa frecuencia que trae ruido, para poner la frecuencia del Espíritu de Dios que trae paz. Yo quiero orar por usted. Yo quiero levantar mi mano y declarar que sobre usted viene esa unción como lluvia fresca, que todo lo que usted va a vivir, que lo vea como un propósito del Señor, que nada, el enemigo no tiene ninguna autoridad en contra del diseño que Dios tiene para usted, que usted va a vivir los tiempos ajustados al Espíritu de Dios. Declárelo, comience a declararlo, comience a decir, comience a ministrarse usted. Recuérdese
que sus palabras son semillas y las vamos a sembrar. Padre, yo te pongo a la audiencia, Señor, que está conmigo en este tiempo, que venga tu Espíritu trayendo esa revelación fresca, esa sanidad, esa libertad, y que el propósito tuyo se forme en ellos, que pueda estar, Señor, ellos, Señor, en el diseño de esta temporada, Padre, conociéndote, Señor, en todo momento, honrando, Señor, tu palabra y estableciendo tu gobierno en el poderoso nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que nos permite estar juntos en armonía, edificándonos los unos a los otros. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que le bendigo y le espero el próximo domingo a esta misma hora. Me comentaron que no sabían que habíamos pasado la hora. Sí, la pasamos a las 9 de la mañana, que estando para estar con ustedes en ese tiempo del café, en ese tiempo que usted está ahí queditito y que pueda recibir la palabra del Señor. Les amo y les bendigo y los espero el próximo domingo. Miles bendiciones.